Buen día, el Señor te bendiga. Ahora te invito a que veas y escuches el Evangelio de nuestro Evangelio según Felipe, libros apócrifos, para que usted aprenda la palabra de Dios, lo que no está escrito y lo que nos está despertando con el Señor Jesucristo, desde la Pista y Sofía, apócrifos de Tomás de Salomón y apócrifos hoy del Evangelio de Felipe, como hemos llevado el Evangelio de Judas. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde, esperando que usted se ilumine con esta presencia que un hebreo hace un hebreo y se denomina de esta manera el que se hace como un Cristo va a surgir. Dios le guarde. 1. Un hebreo hace un hebreo dice, le. Le denomina de esta manera, prosélito. 1. Un hebreo hace un hebreo dice, le denomina de esta manera, prosélito. Pero un prosélito no hace otro prosélito. Algunos son como, y crean otros. Otros, sin embargo, se contentan con llegar a existir. 2. El esclavo solo aspira a ser libre y no ambiciona los bienes de su señor, pero el hijo no es solo hijo, sino que reclama para sí la herencia del padre. 3. Los que heredan de los muertos están muertos ellos mismos y son herederos de quienes están muertos. Los que heredan de quien está vivo viven ellos mismos y son herederos de quien está vivo y de quienes están muertos. Los muertos no heredan de nadie, pues ¿cómo va a heredar el que está muerto? Si el muerto hereda de quien está vivo, no morirá, sino que vivirá con tanto mayor motivo. 4. Un hombre pagano no muere, pues realmente no ha vivido nunca, para que luego pueda morir. El que ha llegado a tener fe en la verdad, ha encontrado la vida y corre peligro de morir, pues se mantiene vivo. 5. A partir de la venida de Cristo, el mundo es creado, las ciudades son embellecidas y se retira lo que ha fenecido. 6. Mientras éramos hebreos, éramos huérfanos, teníamos solo nuestra madre. Pero al hacernos cristianos surgieron un padre y una madre para nosotros. 7. Los que siembran en invierno, cosechan en verano. El invierno es el mundo, el verano es el otro eón. Sembremos en el mundo para que podamos cosechar en verano. Por ello es conveniente para nosotros no hacer oraciones en invierno. Al invierno le sucede el verano, pero si uno se empeña en cosechar en invierno, no hará cosecha, sino que erradicará. 8. De la misma manera que uno como él no producirá fruto, y no solo, sino que incluso en el otro sábado permanece estéril. 9. Cristo vino para rescatar a algunos, para salvar a otros y redimir a otros. Él rescató a los foráneos y los hizo suyos. Él segregó a los suyos, ignorándolo según su voluntad. No solo al manifestarse se desprendió del alma cuando le plugo, sino que desde el día mismo en que el mundo tuvo su origen, la mantuvo depuesta. Cuando quiso vino a recuperarla, ya que ésta había sido, previamente, ignorada, había caído en manos de ladrones y había sido hecha prisionera. Pero él la liberó, rescatando a los buenos que había en el mundo y, también, a los malos. 10. La luz y las tinieblas, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí, siendo imposible separar a unos de otros. Por ello ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte muerte. Así que cada uno vendrá a disolverse en su propio origen desde el principio, pero los que están por encima del mundo son indisolubles y eternos. 11. Los nombres que se dan a las cosas del mundo son susceptibles de un gran engaño, pues distraen la atención de lo estable, y la dirigen hacia lo inestable. Y así quien oye la palabra Dios, entiende no lo estable, sino lo inestable. Lo mismo ocurre con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la vida, la luz, la resurrección, la iglesia, y tantos otros. No se entienden los conceptos estables, sino los inestables, de no ser que se conozca, de antemano, los primeros. Estos están en el mundo, si estuvieran en el león,
no se les nombraría nunca en el mundo ni se les echaría entre las cosas terrenas, ellos tienen su fin en el león. 12. Solo hay un nombre que no se pronuncia en el mundo, el nombre que el Padre dio al Hijo. Es superior a todo. Se trata del nombre del Padre, pues el Hijo no llegaría a ser Padre si no se hubiera apropiado el nombre del Padre. Quienes están en posesión de este nombre lo entienden, pero no hablan de él, mas los que no están en posesión de él no lo entienden. La verdad ha creado, diversos, nombres en este mundo, porque sin ellos es de todo punto imposible aprenderla. La verdad es, pues, única y múltiple por causa nuestra, para enseñarnos a través de muchos este único nombre, por amor. 13. Los arcontes quisieron engañar al hombre, viendo que éste tenía parentesco con los verdaderamente buenos. Quitaron el nombre a los que son buenos y se lo dieron a los que no son buenos con el fin de engañarle a través de los nombres y vincularle a los que no son buenos. Luego, en el caso de que quieran hacerles un favor, harán que se separen de los que no son buenos y los integran entre los que son buenos, que ellos ya conocían. Pues ellos pretendían raptar al que es libre y hacerlo su esclavo para siempre. 14. Hay potencias que son otorgadas al hombre, pues no quieren que éste llegue a salvarse, para que ellas consigan ser, pues si el hombre se salva, se hacen sacrificios, y se ofrecen animales a las potencias. Es a estas, a quienes se hacen tales ofrendas, que, en el momento de ser ofrecidas estaban vivas, pero al ser sacrificadas murieron. El hombre, por su parte, fue ofrecido a Dios estando muerto y vivió. 15. Antes de la venida de Cristo no había pan en el mundo. Lo mismo que en el paraíso, lugar en que moraba Adán, había aquí muchos árboles para alimento de los animales, pero no había trigo como alimento para el hombre. Este se nutría como los animales, pero al venir Cristo, el hombre perfecto, trajo pan del cielo para que el hombre se nutriera con alimento de hombre. 16. Los arcontes creían que por su fuerza y por su voluntad hacían lo que hacían, pero es el Espíritu Santo el que operaba en todo ocultamente a través de ellos según su voluntad. Ellos siembran por todas partes la verdad, que existe desde el principio, y muchos la contemplan al ser sembrada, pero pocos de los que la contemplan la cosechan. 17. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. ¿Cuándo jamás ha concebido de mujer una mujer? María es la Virgen a quien ninguna potencia ha manchado. Ella es un gran anatema para los judíos, que son los apóstoles y los apostólicos. Esta Virgen que ninguna potencia ha violado, mientras que las potencias se contaminaron. El Señor no hubiera dicho, Padre mío que estás en los cielos, de no haber tenido otro Padre, sino que habría dicho simplemente, Padre mío. 18. El Señor dijo a los discípulos, entrad en la casa del Padre, pero no toméis ni os llevéis nada de la casa del Padre. 19. Jesús es un nombre secreto, Cristo es un nombre manifiesto. Por eso, Jesús no existe en lengua alguna, sino que su nombre es Jesús, como se le llama generalmente. Cristo, sin embargo, por lo que toca a su nombre en siríaco, es Mesías, y en griego Cristos. Y todos los demás lo tienen asimismo con arreglo a la lengua de cada uno. El Nazareno es el nombre que está manifiesto en lo oculto. 20. Cristo encierra todo en sí mismo, ya sea hombre, ya sea ángel, ya sea misterio, incluso al Padre. 21. Los que dicen que el Señor primero murió y resucitó, se engañan, pues primero resucitó y luego murió. Si uno no consigue primero la resurrección, no morirá, tan verdad como que Dios vive, éste morirá. 22. Nadie esconde un objeto grande y precioso en un gran recipiente, sino que muchas veces se guardan tesoros sin cuento en un cofre que no vale más de un maravedí. Esto ocurre con el alma, es un objeto precioso, y ha venido a caer en un cuerpo despreciable. 23. Hay quienes tienen miedo de resucitar desnudos y por eso quieren resucitar en carne. Estos no saben que los que están revestidos de carne son los desnudos. Aquellos que osan desnudarse son precisamente los que
no están desnudos. Ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es la carne que no va a heredar? La que llevamos encima. ¿Y cuál es, por el contrario, la que va a heredar? La carne de Jesús y su sangre. Por eso dijo él, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en sí. ¿Y qué es esto? Su carne es el Logos y su sangre es el Espíritu Santo. Quien ha recibido estas cosas tiene alimento, bebida y vestido. Yo recrimino a los otros que afirman que la carne no va a resucitar, pues ambos yerran. Tú dices que la carne no resucitará. Entonces dime, ¿qué es lo que va a resucitar, para que podamos hacerte los honores? Tú dices que el Espíritu está dentro de la carne y que también esta luz está dentro de la carne. Mas el Logos es eso otro que asimismo está dentro de la carne, pues, cualquiera de las cosas a que te refieras, nada podrás aducir, que se encuentre fuera del recinto de la carne. Es, pues, necesario resucitar en esta carne, ya que en ella está todo contenido. 24. En este mundo, aquellos que se ponen un vestido valen más que el propio vestido. En el reino de los cielos valen más, sin embargo, los vestidos que quienes se los han puesto por agua y fuego, que purifican todo el lugar. 25. Los que están manifiestos, lo son, gracias a los que están manifiestos y los que están ocultos, lo son, por los que están ocultos. Hay quienes se mantienen ocultos gracias a los que están manifiestos. Hay agua en el agua y fuego en la unción. 26. Jesús los llevó a todos a escondidas, pues no se manifestó como era, de verdad, sino de manera que pudiera ser visto. Así se apareció, a los grandes como grande, a los pequeños como pequeño, a los ángeles como ángel y a los hombres como hombre. Por ello su logo se mantuvo oculto a todos. Algunos le vieron y creyeron que se veían a sí mismos, mas cuando se manifestó gloriosamente a sus discípulos sobre la montaña, no era pequeño. Se había hecho grande e hizo grandes a sus discípulos para que estuvieran en condiciones de verle grande, a él mismo. Y dijo aquel día en la acción de gracias, tú que has unido al perfecto a la luz con el Espíritu Santo, une también a los ángeles con nosotros, con las imágenes. 27. No despreciéis al Cordero, pues sin él no es posible ver al Rey. Nadie podrá ponerse en camino hacia el Rey estando desnudo. 28. Más numerosos son los hijos del hombre celestial que los del hombre terrenal. Si los hijos de Adán son numerosos, a pesar de ser mortales, cuanto más los hijos del hombre perfecto, que no mueren, sino que son engendrados ininterrumpidamente. 29. El Padre hace un hijo y el Hijo no tiene posibilidad de hacer a su vez un hijo, pues quien ha sido engendrado no puede engendrar por su parte, sino que el Hijo se procura hermanos, pero no hijos. 30. Todos los que son engendrados en el mundo son engendrados por la naturaleza, el resto por el Espíritu. Los que son engendrados por éste, dan gritos al hombre desde aquí abajo, de la promesa, de arriba. 31. El que, por la boca, si el Logos hubiera salido de allí, se alimentaría por la boca y sería perfecto. Los perfectos son fecundados por un beso y engendran. Por eso nos besamos nosotros también unos a otros, y recibimos la fecundación por la gracia que nos es común. 32. 3. Eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es, en efecto, su hermana, su madre y su compañera. 33. Padre e Hijo son nombres simples, Espíritu Santo es un nombre compuesto. Aquellos se encuentran de hecho en todas partes, arriba, abajo, en lo secreto y en lo manifiesto. El Espíritu Santo está en lo revelado, abajo, en lo secreto, arriba. 34. Las potencias malignas están al servicio de los santos, después de haber sido reducidas a ceguera por el Espíritu Santo para que crean que están sirviendo a un hombre, siendo así que están operando en favor de los santos. Por eso, cuando un día un discípulo le pidió al Señor una cosa del mundo, él le dijo, pide a tu madre y ella te hará partícipe de las cosas ajenas.
35. Los apóstoles dijeron a los discípulos que toda nuestra ofrenda se procure sal a sí misma. Ellos llamaban sal a la Sofía, pues sin ella ninguna ofrenda es aceptable. 36. La Sofía es estéril, sin hijo, por eso se la llama también sal. El lugar en que aquellos, a su manera, es el Espíritu Santo, por esto son numerosos sus hijos. 37. Lo que el Padre posee le pertenece al Hijo, pero mientras éste es pequeño no se le confía lo que es suyo. Cuando se hace hombre, entonces le da el Padre todo lo que posee. 38. Cuando los engendrados por el Espíritu yerran también por él. Por la misma razón un idéntico soplo atiza el fuego y lo apaga. 39. Una cosa es Echamot y otra es Echmot. Echamot es la Sofía por antonomasia, mientras que Echmot es la Sofía de la muerte, aquella que conoce la muerte, a la que llaman Sofía la pequeña. 40. Hay animales que viven sometidos al hombre, tales como las vacas, el asno y otros parecidos. Hay otros, sin embargo, que no se someten y viven solos en parajes desiertos. El hombre ara el campo con animales domesticados y así se alimenta a sí mismo y a los animales, tanto a los que se someten como a los que no se someten. Lo mismo pasa con el hombre perfecto, con la ayuda de las potencias que le son dóciles ara, y cuida de que todos subsistan. Por esto se mantiene en pie todo el lugar, ya se trate de los buenos, de los malos, de los que están a la derecha o de los que están a la izquierda. El Espíritu Santo apacienta a todos y ejerce su dominio sobre todas las potencias, lo mismo sobre las dóciles que sobre las indóciles y solitarias, pues Él las recluye para que, cuando quieran. 41. Si Adán fue creado, estarás de acuerdo en que sus hijos son obras nobles. Si él no hubiera sido creado, sino engendrado, estarías también de acuerdo en que su posteridad es noble. Ahora bien, él fue creado y engendró, a su vez. ¿Qué nobleza supone esto? 42. Primero hubo adulterio y luego vino el asesino engendrado de adulterio, pues era el hijo de la serpiente. Por ello vino a ser homicida como su padre y mató a su hermano. Ahora bien, toda relación sexual entre seres no semejantes entre sí es adulterio. 43. Dios es tintorero. Así como el buen tinte, que llaman auténtico, desaparece solo con las cosas que con él han sido teñidas, lo mismo ocurre con aquellos a quienes Dios ha teñido, puesto que su tinte es imperecedero, gracias a él resultan ellos mismos inmortales. Ahora bien, Dios bautiza a los que bautiza con agua. 44. Ninguno puede ver a nadie de los que son estables de no ser que él mismo se asimile a ellos. Con la verdad no ocurre lo mismo que con el hombre mientras se encuentra en este mundo, que ve el sol sin ser el sol y contempla el cielo y la tierra y todas las demás cosas sin ser ellas mismas. Tú, en cambio, viste algo de aquel lugar y te convertiste en aquellas cosas que habías visto, viste al Espíritu y te hiciste Espíritu, viste a Cristo y te hiciste Cristo, viste al Padre y te harás Padre. Por eso tú, aquí, ves todas las cosas y no te ves a ti mismo, pero allí, si te verás, pues llegarás a ser lo que estás viendo. 45. La fe recibe, el amor da. Nadie puede recibir sin la fe, nadie puede dar sin amor. Por eso creemos nosotros, para poder recibir, pero para poder dar de verdad, hemos de amar, pues si uno da, pero no por amor, no saca utilidad alguna de lo que ha dado. 46. Aquel que no ha recibido al Señor es todavía un hebreo. 47. Los apóstoles antes de nosotros le llamaron así Jesús el Nazareno, Mesías, que quiere decir Jesús el Nazareno, el Cristo. El último nombre es el Cristo, el primero, Jesús, el de en medio, el Nazareno. Mesías tiene un doble significado, el Cristo y el medido. Jesús en hebreo es la redención, Nazareno es la verdad. El Nazareno es, pues, la verdad. El Cristo ha sido medido, el Nazareno y Jesús son los que han sido medidos.
48. Si se arroja la perla a la basura, no por ello pierde su valor. Tampoco se hace más preciosa al ser tratada con ungüento de bálsamo, sino que a los ojos de su propietario conserva siempre su valor. Esto mismo ocurre con los hijos de Dios donde quiera que estén, pues conservan su valor a los ojos del Padre. 49. Si dices, soy judío, nadie se preocupará. Si dices, soy romano, nadie se inquietará. Si dices, soy griego, bárbaro, esclavo o libre, nadie se perturbará. Pero si dices, soy cristiano, todo el mundo se echará a temblar. Ojalá pueda yo, este signo que, no son capaces de soportar esta denominación. 50. Dios es antropófago, por eso se le ofrece al hombre en sacrificio. Antes de que fuera inmolado el hombre se inmolaban bestias, pues no eran dioses aquellos a quienes se hacían sacrificios. 51. Tanto las vasijas de vidrio como las de arcilla se construyen a base de fuego. Las de vidrio pueden remodelarse si se rompen, pues ha sido por un soplo por lo que han llegado a ser. Las de arcilla, en cambio, de romperse, quedan destruidas, pues no ha intervenido ningún soplo en su construcción. 52. Un asno, dando vueltas alrededor de una rueda de molino, caminó 100 millas y cuando lo desuncieron se encontraba aún en el mismo lugar. Hay hombres que hacen mucho camino sin adelantar un paso en dirección alguna. Al verse sorprendidos por el crepúsculo no han divisado ciudades, ni aldeas, ni creación, ni naturaleza, ni potencia o ángel. En vano se han esforzado los pobres. 53. La Eucaristía es Jesús, pues a este se le llama en siríaco, parisata, que quiere decir, aquel que está extendido. Jesús vino, en efecto, a crucificar el mundo. 54. El Señor fue a la tintorería de Leví, tomó 72 colores y los echó en la tinaja. Luego los sacó todos teñidos de blanco y dijo, así es como los ha tomado el Hijo del Hombre. 55. La Sofía, a quien llaman, la estéril, es la madre de los ángeles, la compañera de Cristo es María, Magdalena. El Señor amaba a María, más que a todos los discípulos, y la besó en la boca repetidas veces. Los demás le dijeron, ¿por qué la quieres más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo, ¿a qué se debe el que no os quiera a vosotros tanto como a ella? 56. Un ciego y un vidente, si ambos se encuentran a oscuras, no se distinguen uno de otro, mas cuando llegue la luz, el vidente verá la luz, mientras que el ciego permanecerá en la oscuridad. 57. Dijo el Señor, bienaventurado es el que existe antes de llegar a ser, pues el que existe existía y existirá. 58. La superioridad del hombre no es patente, sino oculta. Por eso domina a las bestias que son más fuertes que él y de gran tamaño, tanto en apariencia como realmente, y les proporciona su sustento. Mas cuando se separa de ellas, éstas se matan unas a otras y se muerden hasta devorarse mutuamente por no hallar qué comer. Mas ahora, una vez que el hombre ha trabajado la tierra, han encontrado su sustento. 59. Si alguien, después de bajar a las aguas, sale de ellas sin haber recibido nada y dice, soy cristiano, este nombre lo ha recibido, solo, en préstamo. Mas si recibe al Espíritu Santo, queda en posesión de, dicho, nombre a título de donación. A quien ha recibido un regalo nadie se lo quita, pero a quien se le da un préstamo, se le reclama. 60. Lo mismo ocurre cuando uno ha sido, en un misterio. El misterio del matrimonio es grande, pues, sin él, el mundo no existiría. La consistencia del mundo depende del hombre, la consistencia del hombre depende del matrimonio. Reparad en la unión, sin mancha, pues tiene un gran poder. Su imagen radica en la polución corporal. 61. Entre los espíritus impuros los hay machos y hembras. Los machos son aquellos que copulan con las almas que están alojadas en una figura femenina. Las hembras, al contrario, son aquellas que se encuentran unidas con los que están alojados en una figura masculina por culpa de un desobediente.
Y nadie podrá huir de estos espíritus si se apoderan de uno, de no ser que se esté dotado simultáneamente de una fuerza masculina y de otra femenina, esto es, esposo y esposa, provenientes de la cámara nupcial en imagen. Cuando las mujeres necias descubren a un hombre solitario, se lanzan sobre él, bromean con él y lo manchan. Lo mismo ocurre con los hombres necios. Si descubren a una mujer hermosa que vive sola, procuran insinuarse e incluso forzarla con el fin de violarla. Pero si ven que hombre y mujer viven juntos, ni las hembras podrán acercarse al macho ni los machos a la hembra. Lo mismo ocurre si la imagen y el ángel están unidos entre sí, tampoco se atreverá nadie a acercarse al hombre o a la mujer. Aquel que sale del mundo no puede caer preso por la sencilla razón de que, ya, estuvo en el mundo. Está claro que éste es superior a la concupiscencia, y al miedo, es señor de sus, y más frecuente que los celos. Mas si se trata de, lo prenden y lo sofocan, y como podrá, huir de, y estar en condiciones de. Con frecuencia vienen, algunos, y dicen emoticono cara sonriente, nosotros somos creyentes, a fin de escapar de, y, demonios. Si estos hubieran estado en posesión del Espíritu Santo, no se les habría adherido ningún espíritu inmundo. 62. No tengas miedo de la carne ni la ames, si la temes se enseñoreará de ti, si la amas te devorará y te entumecerá. 63. O se está en este mundo o en la resurrección o en lugares intermedios. Quiera Dios que a mí no me encuentren en estos. En este mundo hay cosas buenas y cosas malas, las cosas buenas no son las buenas y las malas no son las malas. Pero hay algo malo después de este mundo que es en verdad malo y que llaman el intermedio, es decir, la muerte. Mientras estamos en este mundo es conveniente que nos esforcemos por conseguir la resurrección para que, una vez que depongamos la carne, nos hallemos en el descanso y no tengamos que ir errando en el intermedio. Muchos de hecho yerran el camino. Es, pues, conveniente salir del mundo antes de que el hombre haya pecado. 64. Algunos ni quieren ni pueden, otros, aunque quieran, no les sirve de nada, por no haber obrado. De manera que un simple querer los hace pecadores, lo mismo que un no querer. La justicia se esconderá de ambos. El querer es, el obrar no. 65. Un discípulo de los apóstoles vio en una visión algunas personas encerradas en una casa en llamas, encadenadas, con grillos de fuego y arrojadas en un mar de fuego. Y decían, agua sobre. Mas, estos, replicaban que, muy en contra de su voluntad, no, estaban en condiciones de salvarlas. Ellos recibieron, la muerte como, castigo, aquella que llaman, tiniebla, exterior, por tener su origen en el agua y en el fuego. 66. El alma y el espíritu han llegado a la existencia partiendo de agua, fuego y luz, por mediación del Hijo de la cámara nupcial. El fuego es la unción, la luz es el fuego, no estoy hablando de este fuego que no posee forma alguna, sino del otro cuya forma es de color blanco, que es refulgente y hermoso e irradia, a su vez, hermosura. 67. La verdad no ha venido desnuda a este mundo, sino envuelta en símbolos e imágenes, ya que éste no podrá recibirla de otra manera. Hay una regeneración y una imagen de regeneración. Es en verdad necesario que se renazca a través de la imagen. ¿Qué es la resurrección? Es preciso que la imagen resucite por la imagen, es preciso que la cámara nupcial y la imagen a través de la imagen entren en la verdad que es la restauración final. Es conveniente, todo esto, para aquellos que no solo reciben, sino que han hecho suyo por méritos propios el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno no los obtiene por sí mismo, aún el mismo nombre le será arrebatado. Ahora bien, estos nombres se confieren en la unción con el bálsamo de la fuerza, que los apóstoles llamaban la derecha y la izquierda. Pues bien, uno así no es ya un simple cristiano sino un Cristo. 68. El Señor realizó todo en un misterio, un bautismo, una unción, una Eucaristía,
una redención y una cámara nupcial. 69. El Señor dijo, yo he venido a hacer las cosas inferiores como las superiores y las externas como las internas para unirlas a todas en el lugar. Él se manifestó aquí a través de símbolos. Aquellos, pues, que dicen, hay quien está encima, se equivocan, pues, el que se manifiesta es el que llaman de abajo, y el que posee lo oculto está encima de él. Con razón, pues, se habla de la parte interior, y de la exterior, y de la que está fuera de la exterior. Y así denominaba el Señor a la perdición, tiniebla exterior, fuera de la cual no hay nada. Él dijo, mi Padre que está escondido, y también, entra en tu habitación, cierra la puerta y haz oración a tu Padre que está en lo escondido, esto es, el que está en el interior de todos ellos. Ahora bien, lo que está dentro de ellos es el pleroma, más interior que él no hay nada. Este es precisamente aquel de quien se dice, está por encima de ellos. 70. Antes de Cristo salieron algunos del lugar donde no habían de volver a entrar y entraron en el lugar de donde no habían de volver a salir. Pero Cristo, con su venida, sacó fuera a aquellos que habían entrado y metió dentro a aquellos que habían salido. 71. Mientras Eva estaba dentro de Adán, no existía la muerte, mas cuando se separó de él, sobrevino la muerte. Cuando ésta retorne y él la acepte, dejará de existir la muerte. 72. Dios mío, ¿por qué, Señor, me has abandonado? Esto dijo él sobre la cruz después de separar este lugar de todo lo que había sido engendrado por a través de Dios. El Señor resucitó de entre los muertos. Mas, su cuerpo era perfecto, tenía sí una carne, pero esta era una carne de verdad. Nuestra carne, al contrario, no es auténtica, sino una imagen de la verdadera. 73. La cámara nupcial no está hecha para las bestias, ni para los esclavos, ni para las mujeres mancilladas, sino para los hombres libres y para las vírgenes. 74. Nosotros somos, es verdad, engendrados por el Espíritu Santo, pero reengendrados por Cristo. En ambos casos, somos asimismo ungidos por el Espíritu, y, al ser engendrados, hemos sido también unidos. 75. Sin luz nadie podrá contemplarse a sí mismo, ni en una superficie de agua ni en un espejo, pero si no tienes agua o espejo, aun teniendo luz, tampoco podrás contemplarte. Por ello es preciso bautizarse con dos cosas, con la luz y con el agua. Ahora bien, la luz es la unción. 76. 3 eran los lugares en que se hacían ofrendas en Jerusalén, uno que se abría hacia el poniente, llamado el Santo, otro abierto hacia el mediodía, llamado el Santo del Santo, y el tercero abierto hacia el oriente, llamado el Santo de los Santos, donde sólo podía entrar el sumo sacerdote. El bautismo es el Santo, la redención es el Santo del Santo, mientras que la cámara nupcial es el Santo de los Santos. El bautismo trae consigo la resurrección y la redención, mientras que ésta se realiza en la cámara nupcial. Mas la cámara nupcial se encuentra en la cúspide de. Tú no serás capaz de encontrar aquellos que hacen oración, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, llamada Santo de los Santos, el velo, la cámara nupcial, sino la imagen. Su velo se rasgó de arriba abajo, pues era preciso que algunos subieran de abajo arriba. 77. Aquellos que se han vestido de la luz perfecta no pueden ser vistos por las potencias ni detenidos por ellas. Ahora bien, uno puede revestirse de esta luz en el sacramento, en la unión. 78. Si la mujer no se hubiera separado del hombre, no habría muerto con él. Su separación vino a ser el comienzo de la muerte. Por eso vino Cristo, para anular la separación que existía desde el principio, para unir a ambos y para dar la vida a aquellos que habían muerto en la separación y unirlos de nuevo. 79. Pues bien, la mujer se une con su marido en la cámara nupcial y todos aquellos que se han unido en dicha cámara no volverán a separarse. Por eso se separó Eva de Adán, porque no se había unido con él en la cámara nupcial.
80. El alma de Adán llegó a la existencia por un soplo. Su cónyuge es el espíritu que le fue dado es su madre, y con el alma le fue otorgado en su lugar. Al unirse, pronunció unas palabras que son superiores a las potencias. Estas le tomaron envidia, unión espiritual. 81. Jesús manifestó su gloria en el Jordán. La plenitud del reino de los cielos, que preexistía al todo, nació allí de nuevo. El que antes había sido ungido, fue ungido de nuevo. El que había sido redimido, redimió a su vez. 82. Digamos, si es permitido, un secreto. El Padre del Todo se unió con la Virgen que había descendido y un fuego le iluminó aquel día. Él dio a conocer la gran cámara nupcial, y por eso su cuerpo, que tuvo origen aquel día, salió de la cámara nupcial como uno que ha sido engendrado por el esposo y la esposa. Y asimismo gracias a esto se enderezó Jesús el todo en ella, siendo preciso que todos y cada uno de sus discípulos entren en su lugar de reposo. 83. Adán debe su origen a dos vírgenes, esto es, al espíritu y a la tierra virgen. Por eso nació Cristo de una virgen, para reparar la caída que tuvo lugar al principio. 84. Dos árboles hay en el centro del paraíso, el uno produce animales y el otro hombres. Adán comió del árbol que producía animales y se convirtió él mismo en animal y engendró animales. Por eso adoran los hijos de Adán a los animales. El árbol cuyo fruto comió Adán es el árbol del conocimiento. Por eso se multiplicaron los pecados. Si él hubiera comido el fruto del otro árbol, es decir, el fruto del árbol de la vida que produce hombres, entonces adorarían los dioses al hombre. Dios hizo al hombre y el hombre hizo a Dios. 85. Así ocurre también en el mundo. Los hombres elaboran dioses y adoran la obra de sus manos. Sería conveniente que fueran más bien los dioses los que venerasen a los hombres como corresponde a la verdad. 86. Las obras del hombre provienen de su potencia, por eso se las llama las potencias. Obras suyas son asimismo sus hijos, provenientes de un reposo. Por eso radica su potencia en sus obras, mientras que el reposo se manifiesta en los hijos. Y estarás de acuerdo en que esto atañe hasta la misma imagen. Así, pues, aquel es un hombre modelo, que realiza sus obras por su fuerza, pero engendra sus hijos en el reposo. 87. En este mundo los esclavos sirven a los libres, en el reino de los cielos servirán los libres a los esclavos, y los hijos de la cámara nupcial a los hijos del matrimonio. Los hijos de la cámara nupcial tienen un nombre. El reposo es común a entrambos, no tienen necesidad de. 88. La contemplación. 89. Cristo bajó al agua para redimirle aquellos que él ha por su nombre. Pues él dijo, es conveniente que cumplamos todo aquello que es justo. 90. Los que afirman, primero hay que morir y, luego, resucitar, se engañan. Si uno no recibe primero la resurrección en vida, tampoco recibirá nada al morir. En estos términos se expresan también acerca del bautismo, diciendo, gran cosa es el bautismo, pues quien lo recibe, vivirá. 91. El apóstol Felipe dijo, José el carpintero plantó un vivero, pues necesitaba madera para su oficio. Él fue quien construyó la cruz con los árboles que había plantado. Su semilla quedó colgada de lo que había plantado. Su semilla era Jesús, y la cruz el árbol. 92. Pero el árbol de la vida está en el centro del paraíso y también el olivo, del que procede el óleo, gracias al cual nos ha llegado la resurrección. 93. Este mundo es necrófago, todo lo que en él se come, se ama también. La verdad, en cambio, se nutre de la vida misma, por eso, ninguno de los que, de ella, se alimentan morirá. Jesús vino, del otro lado y trajo alimento, de allí. A los que lo deseaban dio él, vida para que, no murieran. 94. Dios plantó un paraíso,
el hombre vivió en el paraíso. Este paraíso es el lugar donde se me dirá, hombre, come de esto o no comas de esto, según tu antojo. Este es el lugar donde yo comeré de todo, ya que allí se encuentra el árbol del conocimiento. Este causó, allí, la muerte de Adán y dio, en cambio, aquí vida a los hombres. La ley era el árbol, este tiene la propiedad de facilitar el conocimiento del bien y del mal, pero ni le alejó al hombre del mal ni le confirmó en el bien, sino que trajo consigo la muerte a todos aquellos que de él comieron, pues al decir, comed esto, no comáis esto, se transformó en principio de la muerte. 95. La unción es superior al bautismo, pues es por la unción por la que hemos recibido el nombre de cristianos, no por el bautismo. También a Cristo se le llamó, así, por la unción, pues el Padre ungió al Hijo, el Hijo a los apóstoles y éstos nos ungieron a nosotros. El que ha recibido la unción está en posesión del todo, de la resurrección, de la luz, de la cruz y del Espíritu Santo. El Padre le otorgó todo esto en la cámara nupcial, él lo recibió. 96. El Padre puso su morada en el Hijo, y el Hijo en el Padre, esto es, el reino de los cielos. 97. Con razón dijo el Señor, algunos entraron sonriendo en el reino de los cielos y salieron. Un cristiano, e inmediatamente, descendió al agua y subió, siendo Señor del todo, no porque era una broma, sino porque despreciaba esto, como indigno del reino de los cielos. Si lo desprecia y lo toma a broma, saldrá de allí, riendo. 98. Lo mismo ocurre con el pan, el cáliz y el óleo, si bien hay otro misterio que es superior a esto. 99. El mundo fue creado por culpa de una transgresión, pues el que lo creó quería hacerlo imperecedero e inmortal, pero cayó y no pudo realizar sus aspiraciones. De hecho, no había incorruptibilidad ni para el mundo ni para quien lo había creado, ya que incorruptibles no son las cosas, sino los hijos, y ninguna cosa podrá ser perdurable de no ser que se haga hijo, pues ¿cómo podrá dar el que no está en disposición de recibir? 100. El cáliz de la oración contiene vino y agua, ya que sirve de símbolo de la sangre, sobre la que se hace la acción de gracias. Está lleno del Espíritu Santo y pertenece al hombre enteramente perfecto. Al beberlo haremos nuestro al hombre perfecto. 101. El agua es un cuerpo. Es preciso que nos revistamos del hombre viviente, por eso, cuando uno se dispone a descender al agua, ha de desnudarse para poder revestirse de éste. 102. Un caballo engendra un caballo, un hombre engendra un hombre y un Dios engendra un Dios. Lo mismo ocurre con el esposo y la esposa, sus hijos, tuvieron su origen en la cámara nupcial. No hubo judíos que descendieran de griegos, mientras estaba en vigor la ley. Nosotros, en cambio, descendemos de judíos, a pesar de ser cristianos. Estos fueron llamados pueblo escogido, y hombre verdadero, hijo del hombre, y simiente del hijo del hombre. Esta es la que llaman en el mundo, la raza auténtica. 103. Estos son el lugar donde se encuentran los hijos de la cámara nupcial. La unión está constituida en este mundo por hombre y mujer, aposento de la fuerza y de la debilidad. En el otro mundo la forma de la unión es muy distinta. 104. Nosotros los denominamos así, pero hay otras denominaciones superiores a cualquiera de los nombres que pueda dárseles y superiores a la violencia misma. Pues allí donde hay violencia hay quienes valen más que la violencia. Los de allí no son el uno y el otro, sino que ambos son uno mismo. El de aquí es aquel que nunca podrá sobrepasar el sentido carnal. 105. No es preciso que todos los que se encuentran en posesión del todo se conozcan a sí mismos enteramente. Algunos de los que no se conocen a sí mismos no gozarán, es verdad, de las cosas que poseen. Mas los que hayan alcanzado el propio conocimiento, estos sí que gozarán de ellas. 106. El hombre perfecto no solo no podrá ser retenido, sino que ni siquiera podrá ser visto, pues si lo vieran, lo retendrían. Nadie estará en condiciones de conseguir de otra manera esta gracia, de no
ser que se revista de la luz perfecta y se convierta en hombre perfecto. Todo aquel que se haya revestido de ella, caminará, esta es la luz perfecta. 107. Es preciso que nos hagamos hombres perfectos antes de que salgamos del mundo. Quien ha recibido el todo, sin ser señor de estos lugares, no podrá dominar en aquel lugar, sino que irá a parar al lugar intermedio como imperfecto. Solo Jesús conoce el fin de este. 108. El hombre santo lo es enteramente, incluso en lo que afecta a su cuerpo, puesto que si al recibir el pan él lo santifica, lo mismo que el cáliz o cualquiera otra cosa que recibe, él lo santifica, ¿cómo no va a ser santo también el cuerpo? 109. De la misma manera que Jesús ha hecho perfecta el agua del bautismo, asimismo ha liquidado la muerte. Por eso nosotros descendemos, es verdad, hasta el agua, pero no bajamos hasta la muerte, para no quedar anegados en el espíritu del mundo. Cuando éste sopla hace sobrevenir el invierno, más cuando es el Espíritu Santo el que sopla se hace verano. 110. Quien posee el conocimiento de la verdad es libre, ahora bien, el que es libre no peca, pues quien peca es esclavo del pecado. La madre es la verdad, mientras que el conocimiento es el padre. Aquellos a quienes no está permitido pecar, el mundo los llama libres. Aquellos a quienes no está permitido pecar, el conocimiento de la verdad eleva sus corazones, esto es, los hace libres y los pone por encima de todo el lugar. El amor, por su parte, edifica, mas el que ha sido hecho libre por el conocimiento hace de esclavo por amor hacia aquellos que todavía no llegaron a recibir la libertad del conocimiento, luego éste los capacita para hacerse libres. El amor no se apropia nada, pues ¿cómo va a apropiarse algo si todo le pertenece? No dice, esto es mío, o aquello me pertenece a mí, sino que dice, esto es tuyo. 111. El amor espiritual es vino y bálsamo. De él gozan los que se dejan ungir con él, pero también aquellos que son ajenos a estos, con tal de que los ungidos continúen a su lado. En el momento en que los que fueron ungidos con bálsamo dejan de ungirse y se marchan, quedan despidiendo de nuevo mal olor los no ungidos que tan solo estaban junto a ellos. El samaritano no proporcionó al herido más que vino y aceite. Esto no es otra cosa que la unción. Y, así, curó las heridas, pues el amor cubre multitud de pecados. 112. Los hijos que da a luz una mujer se parecen a aquel que ama a ésta. Si se trata de su marido, se parecen al marido, si se trata de un adúltero, se parecen al adúltero. Sucede también con frecuencia que cuando una mujer se acuesta por necesidad con su marido, mientras su corazón está al lado del adúltero, con quien mantiene relaciones, da a luz lo que tiene que dar a luz manteniendo su parecido con el amante. Mas vosotros, que estáis en compañía del Hijo de Dios, no améis al mundo, sino al Señor, de manera que aquellos que vayáis a engendrar no se parezcan al mundo, sino al Señor. 113. El hombre copula con el hombre, el caballo con el caballo, el asno con el asno, las especies copulan con sus congéneres. De esta misma manera se une el espíritu con el espíritu, el logos con el logos, y la luz con la luz. Si tú te haces hombre, es el hombre el que te amará, si te haces espíritu, es el espíritu el que se unirá contigo, si te haces logos, es el logos el que se unirá contigo, si te haces luz, es la luz la que se unirá contigo, si te haces como uno de los de arriba, son los de arriba los que vendrán a reposar sobre ti, si te haces caballo, asno, vaca, perro, oveja u otro cualquiera de los animales que están afuera y que están abajo, no podrás ser amado ni por el hombre, ni por el espíritu, ni por el logos, ni por la luz, ni por los de arriba, ni por los del interior. Estos no podrán venir a reposar dentro de ti y tú no formarás parte de ellos. 114. El que es esclavo contra su voluntad podrá llegar a ser libre. El que después de haber alcanzado la libertad por gracia de su Señor se ha vendido a sí mismo nuevamente como esclavo, no podrá volver a ser libre. 115. La agricultura de este mundo está basada en 4 elementos, se recolecta partiendo de agua, tierra,
viento y luz. Asimismo, la economía de Dios depende de 4 elementos: fe, esperanza, amor y conocimiento. Nuestra tierra es la fe, en la que echamos raíces; el agua es la esperanza, por la que nos alimentamos; el viento es el amor, por el que crecemos; la luz es el conocimiento, por el que maduramos. 116. La gracia es el labrador son, por encima del cielo. Bienaventurado es el que no ha atribulado a un alma. Este es Jesucristo. Él vino al encuentro de todo el lugar sin onerar a nadie. Por eso dichoso es el que es así, pues es un hombre perfecto, ya que este es el Logos. 117. Preguntadnos acerca de él, pues es difícil enderezarlo. ¿Cómo vamos a ser capaces de realizar esta gran obra? 118. ¿Cómo va a conceder el descanso a todos? Ante todo, no se debe causar tristeza a nadie, sea grande o pequeño, no creyente o creyente. Luego hay que proporcionar descanso a aquellos que reposan en el bien. Hay gente a quienes aprovecha proporcionar descanso al hombre de bien. Al que practica el bien no le es posible proporcionar a estos descanso, pues no está en su mano, pero tampoco le es posible causar tristeza, al no dar ocasión a que ellos sufran angustia. Pero el hombre de bien les causa a veces aflicción. Y no es que él lo haga adrede, sino que es su propia maldad la que los aflige. El que dispone de la naturaleza adecuada causa gozo al que es bueno, pero algunos se afligen a causa de esto en extremo. 119. Un amo de casa se proveyó de todo: hijos, esclavos, ganado, perros, cerdos, trigo, cebada, paja, heno, huesos, carne y bellotas. Era inteligente y conocía el alimento adecuado para cada cual. A los hijos les ofreció pan, aceite y carne; a los esclavos les ofreció aceite de ricino y trigo; a los animales les echó paja y heno; a los perros les echó huesos; a los cerdos les echó bellotas y restos de pan. Lo mismo ocurre con el discípulo de Dios. Si es inteligente, comprende lo que es ser discípulo. Las formas corporales no serán capaces de engañarle, sino que se fijará en la disposición del alma de cada cual y, así, hablará con él. Hay muchos animales en el mundo que tienen forma humana. Si es capaz de reconocerlos, echará bellotas a los cerdos, mientras que al ganado le echará cebada, paja y heno; a los perros les echará huesos; a los esclavos les dará alimentos rudimentarios, y a los hijos lo perfecto. 120. Hay un hijo del hombre y hay un hijo del hijo del hombre. El Señor es el Hijo del hombre, y el Hijo del hombre es aquel que fue hecho por el Hijo del hombre. El Hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear; él tiene, también, la de engendrar. 121. Quien ha recibido la facultad de crear es una criatura; quien ha recibido la de engendrar es un engendrado. Quien crea no puede engendrar; quien engendra puede crear. Suele decirse, quien crea engendra, pero lo que engendra es una criatura. Por eso, los que han sido engendrados por él no son sus hijos, sino el que crea, actúa visiblemente, y él mismo es visible. El que engendra, actúa ocultamente, y él mismo permanece oculto, la imagen. El que crea, lo hace abiertamente, mas el que engendra, engendra hijos ocultamente. 122. Nadie podrá saber nunca cuál es el día en que el hombre y la mujer copulan fuera de ellos mismos, ya que las nupcias de este mundo son un misterio para aquellos que han tomado mujer. Y si el matrimonio de la polución permanece oculto, ¿cuánto más constituirá el matrimonio impoluto un verdadero misterio? Este no es carnal, sino puro; no pertenece a la pasión, sino a la voluntad; no pertenece a las tinieblas o a la noche, sino al día y a la luz. Si la unión matrimonial se efectúa al descubierto, queda reducida a un acto de fornicación. No sólo cuando la esposa recibe el semen de otro hombre, sino también cuando abandona su dormitorio a vista de otros, comete un acto de fornicación. Sólo le está permitido exhibirse a su propio padre, a su madre, al amigo del esposo y a los hijos del esposo. Estos pueden entrar todos los días en la cámara nupcial.
Los demás, que se contenten con el deseo aunque solo sea de escuchar su voz y de gozar de su perfume y de alimentarse de los desperdicios que caen de la mesa como los perros. Esposos y esposas pertenecen a la cámara nupcial. Nadie podrá ver al esposo y a la esposa de no ser que, él mismo, llegue a serlo. 123. Cuando a Abraham le fue dado ver lo que hubo de ver, circuncidó la carne del prepucio enseñándonos, con ello, que es necesario destruir la carne del mundo. Mientras sus pasiones están escondidas, persisten y continúan viviendo, mas si salen a la luz, perecen, a ejemplo, del hombre visible. Mientras las entrañas del hombre están escondidas, está vivo el hombre. Si las entrañas aparecen por fuera y salen de él, morirá el hombre. Lo mismo ocurre con el árbol, mientras su raíz está oculta, echa renuevos y se desarrolla, mas cuando su raíz se deja ver por fuera, el árbol se seca. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que ha llegado a ser en este mundo, no solo con lo manifiesto, sino también con lo oculto. Mientras la raíz del mal está oculta, éste se mantiene fuerte, pero nada más ser descubierta, se desintegra y, no bien se ha manifestado, se desvanece. Por eso dice el Logos, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Este no podará, pues, lo que se poda brota de nuevo, sino que cava, hasta el fondo, hasta sacar la raíz. Mas Jesús ha arrancado de cuajo la raíz de todo el lugar, mientras que otros lo han hecho únicamente, en parte. Por lo que se refiere a nosotros, todos y cada uno debemos socavar la raíz del mal que está en cada cual y arrancarla enteramente del corazón. El mal lo erradicamos cuando lo reconocemos, pero si no nos damos cuenta de él echa raíces en nosotros y produce sus frutos en nuestro corazón, se enseñorea de nosotros y nos hacemos sus esclavos. Nos tiene cogidos en su garra para que hagamos aquello que no queremos y omitamos aquello que queremos. Es poderoso porque no lo hemos reconocido y mientras está allí, sigue actuando. La ignorancia es la madre la ignorancia está al servicio de lo que proviene de ella, ni existía, ni existe, ni existirá. Mas aquellos que vienen de la verdad alcanzarán su perfección cuando toda la verdad se manifieste. La verdad es como la ignorancia, si está escondida, descansa en sí misma, pero si se manifiesta y se la reconoce, es objeto de alabanza porque es más fuerte que la ignorancia y que el error. Ella da la libertad. Ya dijo el Logos, si reconocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Si reconocemos la verdad, encontraremos los frutos de la verdad en nosotros mismos. Si nos unimos a ella, nos traerá la plenitud. 124. Ahora estamos en posesión de lo que es manifiesto dentro de la creación y decimos, esto es lo sólido y codiciable, mientras que lo oculto es débil y digno de desprecio. Así ocurre con el elemento manifiesto de la verdad, que es débil y despreciable, mientras que lo oculto es lo sólido y digno de aprecio. Manifiestos están los misterios de la verdad a manera de modelos e imágenes, mientras que la cámara nupcial, que es el santo dentro del santo, permanece oculta. 125. El velo mantenía oculta en un principio la manera como Dios gobernaba la creación, pero cuando se rasgue y aparezca lo del interior, quedará desierta esta casa o más bien será destruida. Mas la divinidad en su conjunto no huirá de estos lugares, para irse al santo de los santos, pues no podrá unirse con la luz acrisolada, ni con el pleroma sin mancha. Ella se refugiará, más bien bajo las alas de la cruz, y bajo sus brazos. El arca les servirá de salvación cuando el diluvio de agua irrumpa sobre ellos. Los que pertenezcan al linaje sacerdotal podrán penetrar en la parte interior del velo con el sumo sacerdote. María Elena Albado dice: no queremos y omitamos aquello que queremos, es poderoso y sigue actuando. La ignorancia es la madre la ignorancia
está al servicio de lo que proviene de ella, ni existía, ni existe, ni existirá. Mas aquellos que vienen de la verdad alcanzarán su perfección cuando toda la verdad se manifieste. La verdad es como la ignorancia, si está escondida, descansa en sí misma, pero si se manifiesta y se la reconoce, es objeto de alabanza porque es más fuerte que la ignorancia y que el error. Ella da la libertad. Ya dijo el Logos, si reconocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es esclavitud, el conocimiento es libertad. Si reconocemos la verdad, encontraremos los frutos de la verdad en nosotros mismos. Si nos unimos a ella, nos traerá la plenitud. 124. Ahora estamos en posesión de lo que es manifiesto dentro de la creación y decimos, esto es lo sólido y codiciable, mientras que lo oculto es débil y digno de desprecio. Así ocurre con el elemento manifiesto de la verdad, que es débil y despreciable, mientras que lo oculto es lo sólido y digno de aprecio. Manifiestos están los misterios de la verdad a manera de modelos e imágenes, mientras que la cámara nupcial, que es el santo dentro del santo, permanece oculta. 125. El velo mantenía oculta en un principio la manera como Dios gobernaba la creación, pero cuando se rasgue y aparezca lo del interior, quedará desierta esta casa o más bien será destruida. Mas la divinidad en su conjunto no huirá de estos lugares, para irse al santo de los santos, pues no podrá unirse con la luz acrisolada, ni con el pleroma sin mancha. Ella se refugiará, más bien bajo las alas de la cruz, y bajo sus brazos. El arca les servirá de salvación cuando el diluvio de agua irrumpa sobre ellos. Los que pertenezcan al linaje sacerdotal podrán penetrar en la parte interior del velo con el sumo sacerdote. Por eso se rasgó aquel no solo por la parte superior, pues, si no, solo se habría abierto para los que estaban arriba, ni tampoco se rasgó únicamente por la parte inferior, pues, si no, solo se habría mostrado a los que estaban abajo, sino que se rasgó de arriba abajo. Las cosas de arriba nos quedaron patentes a nosotros que estamos abajo, para que podamos penetrar en lo recóndito de la verdad. Esto es realmente lo apreciable, lo sólido. Pero nosotros hemos de entrar allí a través de debilidades y de símbolos despreciables, pues no tienen valor alguno frente a la gloria perfecta. Hay una gloria por encima de la gloria y un poder por encima del poder. Por eso nos ha sido hecho patente lo perfecto y el secreto de la verdad. Y el santo de los santos se nos ha manifestado y la cámara nupcial nos ha invitado a entrar. Mientras esto permanece oculto, la maldad está neutralizada, pero no ha sido expulsada de la simiente del Espíritu Santo, por lo que ellos siguen siendo esclavos de la maldad. Mas cuando esto se manifieste, entonces se derramará la luz perfecta sobre todos y todos los que se encuentran en ella recibirán la unción. Entonces quedarán libres los esclavos y los cautivos serán redimidos. 126. Toda planta que no haya plantado mi Padre que está en los cielos, será arrancada. Los separados serán unidos y colmados. Todos los que entren en la cámara nupcial irradiarán luz, pues ellos no engendran como los matrimonios que actúan en la noche. El fuego brilla en la noche y se apaga, pero los misterios de esta boda se desarrollan de día y a plena luz. Este día y su fulgor no tienen ocaso. 127. Si uno se hace hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si uno no la recibe mientras se encuentra en estos parajes, tampoco la recibirá en el otro lugar. Si uno recibe dicha luz, no podrá ser visto ni detenido, y nadie podrá molestar a uno de esta índole mientras vive en este mundo, e incluso, cuando haya salido de él, pues ya ha recibido la verdad en imágenes. El mundo se ha convertido en león, pues el león es para el plenitud, y lo es de esta forma, manifestándose a él exclusivamente, no escondido en las tinieblas y en la noche, sino oculto en un día perfecto y en una luz santa.